Estoy con el maestro Juan Ibáñez, distinguido, famoso director teatral. Gracias. Y desde hace algún tiempo ha abordado la ópera para traer aquí sus puntos de vista y defender la parte escénica de este espectáculo. Juan, muchas gracias por estar. Encantado, cómo no, encantado. Mira, yo recuerdo de tu trabajo puestas como el Don Giovanni, como el Falstaff, que me gustó mucho, como el Janis Kiki, que es una cosa que aquí ha quedado casi como referencia, y más recientemente La vida breve, y ahora esta Traviata que realizas en Guanajuato. Sí. Yo he notado aquí una preocupación tuya por la música, que por lo demás es común a los directores teatrales, y es esto. Para nosotros los melópatas, los llamas tú a los, No, operópatas. los operópatas, la música en la ópera no existe, salvo cuando algún personaje canta realmente. Y para una persona que viene del teatro, generalmente que viene de fuera del medio operístico, la música está allí. No sé si está claro esto, la música es solamente el vehículo del drama para nosotros. No, yo no lo veo así. Digo, te tengo que explicar qué fue lo que hice y por qué lo hice, ahora sí que por pasos, pero quiero primero dejar claro esto. La ópera no es la música aderezada por el drama, no es la música sujeta a unos ciertos moños que le pone el teatro, no. La ópera es la música en el teatro. Eso no lo inventé yo, eso se inventó de toda la vida. La música es el personaje más importante, pero no es todo. Hay gente que va a ver con las orejas. No, el teatro y el ojo viajan en la misma jerarquía. Y que van a la ópera es un poco para que el drama sea la excusa de oír la música que les gusta en el disco. Eso no es real. Ahora, en el caso de la Traviata en Guanajuato, para mí Guanajuato es una especie de laboratorio operístico. Se está formando una casa de ópera con libertades y con frescura, que no pueden fácilmente tomarse en México o en alguna ciudad en donde hay operópatas, que son gente que está enferma de ópera. No es lo mismo ser operófilo que operópata. Y sí, en Guanajuato, por ser un laboratorio, me permití una cierta forma experimental, y ahora sí toqué un poquito la música. Pero toqué la música muy poco al final, porque yo creo que la ópera no ha querido aprender de su hija la zarzuela y la opereta, por soberbia. La ópera no ha aprendido de la zarzuela ni la opereta, y tampoco de la comedia musical, que es su bisnieta o su nieta. Y tampoco ha querido aprender del show. ¿Por qué no? ¿Por qué no también aprender del show? El show, lo malo es que es vacío, no es el caso de la ópera, pero la forma es muy bueno. Sí, esa libertad que me tomé al final de la Traviata es una libertad que yo creo que Verdi me lo hubiera agradecido. Es su música, tomé ahora sí, un injerto de él mismo para pasarlo al final, pero ¿para qué hablamos de eso? Es lo más interesante, es que lo vea la gente. Quizás sea de todos modos bueno referirnos a esto más concretamente. Tú omites una gran parte de los números cantados por Verdi en el último acto, en esta versión. No, gran parte. Después del dueto de Parigi Ocara, que todos conocemos, muy azucarado, por otra parte, omites la llegada de Giorgio Germont a la alcoba de Violeta, toda esa escena, el trío que se entabla ahí, que quizás escénicamente es algo torpe, un tanto estorboso, musicalmente es bello. Me parece que el atrevimiento más grande que yo había visto en este sentido era retomar una frase, por cierto, la mejor frase de toda la ópera, sin duda, y volverlo a poner como final de la ópera. Sí, yo sé. Juego, esta especie de flashback que haces, es algo que está sugerido también por el drama en que se basa la ópera. Toda la ópera está basada en un drama que comienza
en el momento en que la cortesana ya ha fallecido y se están liquidando sus bienes. Sí. Y muchas veces se ha visto el intento de traer la Traviata a este mismo terreno. ¿Es así como la planteas al principio para ir del primer acto hacia el final? No, no tanto. Zeffirelli sí lo hizo así. Y quizás eso podría estar más sujeto a inquisición. Pero no. Yo quise plantear un principio fundamental del teatro, el teatro clásico, ¿no? Que en el arranque de la pieza cuentas de alguna manera lo que va a pasar. Eso está en el teatro desde hace muchos años. Y también para lograr un poco interesar al espectador, el director de escena es el embajador de los aburridos en la ópera. Si trata de quitarle lo aburrido hasta donde se puede. La ópera no debería ser aburrida, es aburrida la mayor parte de las veces porque jerarquizan la música por encima, dicho de otra manera, más directa, jerarquizan la oreja por encima del ojo. Pues resulta que el ojo viaja a la velocidad de la luz, entonces el ojo es un proyectil. En fin, fue una libertad, yo creo que razonable. En el fondo es el tema. Vuelvo a lo mismo, la comedia musical siempre al final recaptura el tema. A mí me parecía que todo lo anterior a la muerte de Violeta era mucha paja. Insisto, es un laboratorio, es decir, puede estar equivocado o no, es decir, lo interesante de un experimento es que uno sepa hacia dónde está experimentando. Recibí críticas, las he recibido muchas veces, pero no es que yo quiera jerarquizar la escena de tal forma que se vaya encima de la ópera, pues la ópera es escénica en sí misma, está en su naturaleza, ¿no? Desde siempre la ópera ha sido música en el teatro. Así es. De hecho, en los inicios, esta cuestión de si primero era la música y después las palabras, ni siquiera existía. Se daba por hecho que las palabras eran primero, la música era un vehículo para las palabras. Así es. Al principio de la ópera, de la historia de la ópera, esto era llevado de una manera que ahora, con la preponderancia que fue alcanzando la música por la elaboración y por los hombres de genio que contribuyeron a la ópera, y por otra parte por los talentos relativamente menores de los libretistas. Así es. La música fue comiéndose a las palabras y a los dramas. Así es. Ahora, yo no pienso que el libretista debe estar por encima del músico, eso sí no. Porque hay muchas razones alrededor de todo esto. Es decir, los buenos libretistas no se interesaban por la ópera porque tenían que, de alguna manera, supeditarse a un músico, o simplemente estaban más avanzados y no les interesaba la anécdota operística. Pero, entendiendo al músico como la parte más importante, no la música, el músico, el director de escena está obligado a hacer una especie de investigación Sherlock Holmesca de qué hay atrás de esa música. Que muchas veces pasa que lo que está diciendo el cantante es una cosa y lo que está diciendo la música o el canto es otra. Entonces uno tiene que penetrar hasta cierto punto en el inconsciente del músico, en este caso de Verdi. Es complicado el asunto por esto, porque la música y los cantantes, los directores, los conductores, por decirlo de alguna manera, se fueron encima de la ópera y el público se volvió un cómplice de ellos. Pero la razón por la que se fueron, hablo en pasado, eso ya está superadísimo, la razón es económica. Era mejor negocio ser un divo, tanto de la batuta como del canto. Y usaban a Verdi como escudo, un puritanismo musical, llamémosle así. Los alemanes contemporáneos, lo que yo hago es, yo soy un niño de teta comparado con ellos. En Alemania es una ópera muy audaz. Lo ideal siempre, desde luego, es respetar absolutamente la música, Sí. Supeditar el libreto a la narración inconsciente del autor musical que está representado por el sonido. Pero no siempre es posible. Verdi, que era un
incuestionablemente un gran músico, era un hombre atrasado teatralmente. Si el teatro ya había superado eso mucho tiempo antes. En 1853, en el tiempo de la Traviata, esta práctica, digamos, el teatro verdiano estaba desactualizado. Sí, claro. Bueno, siempre con la ópera ha pasado eso, siempre el teatro está mucho más adelantado. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, como Guanajuato en esta formación de una casa de ópera, permite el experimento, pues sería absurdo que yo me pusiera a hacer ópera arqueológica en una casa de ópera nueva. Sobre todo, por ejemplo, el coro es un coro que por primera vez había cantado ópera. Ya no te digo actuado, cantando ópera. Obviamente los defectos que tiene mi versión de la Traviata son muy obvios, son muy ostensibles. Pero es en base a eso, a un experimento. Ahora, en este experimento tú, por ejemplo, el coro no lo tocaste, es decir, no hubo ningún corte de ninguna de las piezas de coro, a pesar de que está, como acabas de decir, un coro novel, bisoño, Sí. que suena a veces tremendamente inmaduro, Sí, amateur, vocalmente, sí. pero entusiasta. Sí. Y una cosa que me admira es que tú no hayas eludido el trabajar con ellos escénicamente. Los mueves, los utilizas, los haces visibles cuando en la tradición son invisibles. Sí. En fin. Y tú no tienes ningún problema en trabajar con actores poco eficientes, poco eficaces, pues. Bueno, pues si acepto hacer ópera tengo que entenderlo así, porque no creas que los solistas son Laurence Olivier. O sea que siempre al hacer ópera tú ya sabes que vas a mover actores que no lo son, o que no son primordialmente Así es. gente de Así escena. es. Ujú. Y con esto tú quieres decirnos que tienes una lectura especial de la música de Verdi, algo que quizás el mismo Verdi no sabía que estaba diciendo. Es complejo lo que me estás preguntando, porque yo creo que la cosa tiene un contexto y un subtexto complicado. La música es, después de la poesía, claro, de cierta poesía, es el arte más abstracto que hay. Es decir, cuando dices pa, 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 pam, no quiere decir nada, ni tiene que decirlo. Decir cualquier cosa. ¿Sí? Y el teatro no es para nada anticonceptual, es conceptual básicamente, aunque llegue a la abstracción por la poesía. Entonces, a alguien se le ocurrió meterle algo muy abstracto como la música a un concepto. Y ahí está la complicación. ¿Crees que son agua y aceite? No, la ópera prueba que son perfectamente matrimoniables, ¿no? Lo que pasa es que lo hace más difícil, mucho más difícil. Y yo no puedo abandonar mi naturaleza de investigador y experimentador. ¿Cuándo se puede? Mencionaste hace un momento a los audaces alemanes. Ciertamente hacen unas puestas que son a veces verdaderamente en busca del shock. Sí, nada más, ¿no? Sí, hay mucho de eso también. Yo recuerdo, por ejemplo, una subversión bastante cabal del buque fantasma de Wagner por Harry Kupfer, no la conozco. un alemán que plantea que todo cuanto ocurre en la escena, la misma existencia del holandés, del buque y demás, es un sueño de una senta que está rápidamente volviéndose loca delante de nosotros. Y lo curioso es que él no toca una sola de las notas de Wagner, una sola de las palabras que el mismo Wagner escribió como libretista, y con solo la herramienta teatral, con los movimientos, con la escenografía del versatilísimo teatro de Bayreuth, nos da su punto de vista de esto. Y la coherencia es tal que uno dice, a lo mejor Wagner siempre estuvo pensando en esto. Bueno, una puesta en escena, no conozco desde luego esta puesta en escena, pero una puesta en escena es una recreación. Pero debe ser una recreación lo más fiel posible a esa parte substancial, pero que a veces está oculta. El peligro de poner una ópera como la Traviata es que ya se la saben. Entonces la gente da mucha lata por eso, que ya se la saben. Entonces esperan que uno complazca, por decirlo de alguna forma,
lo que la gente espera, lo que el Sí. público condicionado espera de esa puesta en escena. No es la más fácil ópera entonces para experimentar. No, no. Es más, a mí no me gusta poner óperas muy conocidas por eso. En La vida breve, por ejemplo, cuando puse La vida breve, me encontré con una ópera fracturada. Es decir, de pronto, dos danzas que no venían a cuento, un intermedio en una ópera de un acto. Entonces, como dos actos resultaban muy cortos, una historia erótica, una mujer enamorada de un rico, en fin. La clave, cito La vida breve porque es un ejemplo muy directo de mi forma de experimentación. Entonces, yo tuve que revisar y revisar la música de Falla junto al libreto, que curiosamente ahí el libreto no es malo, es bastante bueno, pero la construcción es muy mala. Entonces, decir, bueno, una ópera erótica, ¿por qué se fractura? ¿Qué pasa? Interrupta por dos danzas. Claro que me estoy saliendo un poco de la Traviata, pero esto ilustra lo que quiero decir. Sí. Fue muy sencillo. A ver, en base a estudiarla y estudiarla teatralmente, descubrí que era una ópera erótica dentro de un conflicto político y un conflicto político dentro de una ópera erótica. Y estuvo la solución. No la fracturé, la dejé corrida, y lo que pasa es que durante las danzas ocurre algo que está vinculado con lo que plantea Fernández Shaw y Falla. Siempre está ahí Salud, y siempre está ahí Paco, y después Paco y su riqueza. En el caso de la Traviata, en realidad yo me tomé una libertad básicamente formal. No creo que toque la sustancia de Verdi. Por ejemplo, el segundo acto es enormemente aburrido y reiterativo, pero la música es muy bella. Sí. No la toqué, está. Se vuelve... Omites unas líneas de Germont a la llegada. Ah, cierto. Un intercambio. Sí, sí, pero es nada eso. Eso creo que también le da más continuidad musical, ¿no? Yo estudio las óperas cuando voy a poner una ópera, oyendo la música estrictamente. Oigo nada más la música. Y si me doy cuenta que la música me empieza a aburrir, digo, está mal. Ahora, me van a decir, bueno, a mí no me aburre, bueno, pero el que la va a poner soy yo, así es que pues, ni modo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la preparación de la Traviata, ¿cuántas de las cosas que tú presentas en cuando se levanta el telón finalmente, Sí. son tu propósito inicial? ¿Cuántas fuiste aprendiendo al hacerlas y cuántas son dictadas por las circunstancias? No, todo está preparado. No todo lo preparé. Lo que pasa es que no tuve mucho tiempo, que es otro villano en la ópera. Si la ópera hecha con más tiempo cuesta mucho dinero. Y una casa de ópera incipiente como es la de Guanajuato, a que apenas empieza a hacer, no se puede permitir gastar mucho dinero. Ahora, lo que es interesante para mí y es básico es que el público inocente, el público espontáneo, Sí, desprevenido lo llama. es el que a mí me interesa más. Ajá. A mí los conocedores pueden oír la ópera en su casa con muy buen sonido y no tienen por qué ir al teatro, no me interesa. Ahora, no se me levantó nadie, no se fueron. Yo he tenido rechiflas fuertes en la ópera, en el teatro también, pero nunca se me ha parado nadie, no se van. En el proceso de puesta en escena de esto, hubo un espacio que tú hiciste para la televisión, concretamente para Canal 11, Sí. ya sabiendo que estaba destinado el producto a presentarse Sí. en esta forma. ¿Esto modifica de algún modo alguna de tus ideas? Saber que la cámara está allí, que estás haciendo esto para la cámara. No modifica mis ideas, lo que modifica es pues la realización por televisión, que lo hace más complejo. Porque filmada toda la ópera de una manera, llamemos ortodoxa, vuelvo al dinero, porque por las limitaciones económicas tiene que hacerse así, con las cámaras desde el lunetario, estáticas, etcétera. Eso condiciona de alguna forma el lenguaje, pero no, mi lenguaje está ahí. Más creo que está más dinámico. Manuel Irizar lo hizo bastante bien.
Yo colaboré con él en lo que pude. No está puesta para televisión porque sería mucho más caro todavía, ¿no? En fin, ahí está. Bien, pues te agradezco mucho, Juan, tu tiempo. Encantado. Y vamos a esperar el juicio del público o Claro. del desprevenido, que es el que te interesa. Bien.